Bien, vamos a ver un nuevo tema. Muy buenas tardes a todos y todas. El tema es el 13.5 y el título Regla de la cadena. Para poder entrarle a lo que es la regla de la cadena, vamos a ver la característica que debe tener una función. Digamos que sea la función W o W, pero ella es una función de X y Y únicamente. Pero F es derivable en X y Y. Si aparte de eso tuviéramos que X es igual, digamos, a una función en términos de T, y la Y también es igual a otra función, pero también en términos de T, y ambas derivables. También en la variable T. Entonces podemos encontrar la derivada de W con respecto a T, que no sería más que la parcial de W con respecto de X por la derivada de X con respecto a T. Aquí falta otro término, pero ahorita para que tome la idea, porque va a ser una fórmula, no es una fórmula muy grande, pero para que se le quede, vea que aquí prácticamente se puede eliminar de X con la parcial de X. Entonces lo que tengo parte en parte es la parcial de W con respecto al tiempo. ¿Ok? Que es lo que yo necesito acá. Entonces entender el siguiente elemento no debe ser muy problema, más la parcial de W con respecto a la otra variable, que sería Y por la derivada de Y con respecto a T. Esto normalmente lo escribimos en una forma más simplificada. La derivada de W con respecto a T es igual a W de X por dx en dt, o sea, la parcial con respecto a X de W más la parcial de W con respecto de Y por la derivada de Y en dt. Damos un ejemplo. Supongamos que W en términos de X y Y fuera X a la cuarta por Y al cubo menos 3X cuadrado por el seno de 3Y. Ahí, como podemos ver, W depende de X y de Y. Pero al mismo tiempo sabemos que X de T es igual, digamos, al seno de T. Y también tenemos la característica que X de 0 es igual a el seno, en este caso, de 0. Y eso, por lo tanto, X de 0 es igual a 0. Una cosa similar podría ser, digamos, con Y de T, donde Y de T fuera, digamos, que E a la T. Y podemos encontrar también Y de 0 igual a E a la 0, y por lo tanto Y de 0 es igual a 1.
Lo que nos piden como primer inciso es hallar la derivada de W, pero con respecto a t. Y como segundo inciso, también es hallar la derivada de W con respecto a t, pero cuando t es igual a 0. Aquí pues ya adelantamos algo esta parte, porque encontramos sus valores cuando t es igual a 0. Estamos. Que no tiene nada que ver con derivadas ahí. Claro, cuando hagamos la derivada sí la vamos a necesitar. Entonces, nuestra solución tendríamos que expresar la derivada de W con respecto a t. Como lo vimos ahí arriba, esto sería igual a la parcial de W con respecto de x por la derivada de x en dt. Dx en dt va a ser la pura derivada de x con respecto al tiempo, ¿no? Más la parcial de W, pero ahora con respecto a y. Por lo tanto, quedará multiplicado por la derivada de y, también con respecto a t. Eso es para la opción número 1. Necesitamos entonces las parciales. ¿Cuánto vale la parcial de W con respecto de x? Esa la sacamos de W, ¿correcto? Entonces diríamos con respecto de x, aquí sería 4x cubo por y cubo. Y el siguiente término sería menos 6x y eso nos quedaría multiplicado por el seno de 3y. Eso sería la parcial con respecto de x. Y de igual similar o similarmente la parcial de W con respecto de y sería sería derivar y al cubo, que sería 3y cuadrado. Por lo tanto nos quedaría 3x a la cuarta por y cuadrado. Bajamos el 3 y le restamos una unidad a la y. En el siguiente término tenemos que derivar el seno de 3y, por lo tanto nos va a quedar menos 3x cuadrado, que no va a variar. Pero la derivada del seno de 3y sería el coseno de 3y. Y eso multiplicado por la derivada de 3y, que sería por 3. Así que hacemos números y nos quedaría que la parcial de W con respecto a y va a ser igual a 3x a la cuarta por y cuadrado menos 9x cuadrado por el coseno de 3y. Entonces, básicamente ahí ya tenemos nuestros valores respectivos de las dos parciales. Esta sería la parcial con respecto de x y este último sería la parcial con respecto de y, que en nuestra fórmula pues estarían indicados. Lo voy a marcar con el recuadro. Esta sería una y esta sería la otra. Pero nos hace falta también encontrar la derivada de x con respecto a t. Entonces encontremos la derivada de x con respecto de t. La derivada de x con respecto a t, esta sí es derivada completa, porque x solo depende de t. De la derivada del seno de t es el coseno de t. Y también necesitamos la derivada de y con respecto de t. Subiendo un poquito la pantalla, la derivada de y con respecto de t sería siempre e a la t, porque la derivada de e a la t es e a la t. Y será esto e a la t. Con eso básicamente ya tenemos todos los términos para sustituirlos en esta ecuación. Y entonces podemos decir que la derivada de W con respecto de t va a ser igual. La parcial de W con respecto de x pues es una expresión como 4x cubo por y al cubo menos 6x por el seno de 3y. Y él va a estar multiplicado
por dx en dt, que es coseno de t. ¿Alguna pregunta ahí? Luego tendríamos más, llevar a la parcial de w con respecto de y. Estoy acá y esto le corresponde a este valor. Entonces nos quedaría más, entre paréntesis, 3x a la cuarta por y cuadrado menos 9x cuadrado por el coseno de 3y, y eso multiplicado por la derivada de y con respecto a t, que es e a la t. Ahí podemos dejar nuestro resultado, no creo que eso esté mal. ¿Ok? Eso sería para el inciso 1. Para el inciso 2, lo que nos piden es la derivada de w con respecto a t, pero cuando t vale 0. Entonces ya habíamos trabajado algo de esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos x de 0 y tenemos y de 0. Entonces x de 0 vale 0 y y de 0 vale 1. Entonces todos donde encontremos x y y, sustituimos por esos valores de 0 y 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar que es igual a 4 por 0 al cubo por 1 al cubo menos 6 por 0 por el seno de 3 por 1 por el coseno de t, pero es el coseno de 0. Ese no lo he calculado, pero lo vamos a calcular ahorita. Más, paréntesis, 3x a la cuarta sería 0 a la 4 por y al cuadrado menos 9 por 0 al cuadrado por el coseno de 3 veces 0. Vamos a ponerle ahí alguna separación, porque no queda multiplicado, sino es 3 por 0. Y eso está multiplicado por e a la 0. Me parece que muchas cosas se van a convertir en 0, como por ejemplo esto va a ser 0. Este va a ser 0. Y aquí todos me quedaron 0. Al final todo me quedó 0. Solo este hubiera sido 1, pero no me afecta porque 1 por 0 el resultado va a ser 0. Entonces podemos concluir que la derivada de w con respecto al t para el instante que t vale 0 nos quedó 0. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora vamos a ver un problema. El problema dice lo siguiente. Este sería el segundo ejemplo. Dice que dos objetos recorren trayectorias. En este caso, el libro ayuda al alumno porque le dice que son trayectorias elípticas. Pero vamos a ver cuando lo estemos resolviendo que ese dato no era necesario que no lo dieran, pero no lo da el libro, ¿no? Los dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por, a mí se me faltó la palabra por, dadas por las ecuaciones paramétricas. Vamos a poner con color morado el primer objeto. Dice que x1 es igual a 4 coseno de t. Eso es x en términos de t. Y la y
también en términos de t es 2 veces el seno de t. A este le vamos a llamar que son las ecuaciones paramétricas del primer objeto. El segundo objeto tal vez lo ponemos con rojo y por ser segundo pues le ponemos su índice 2. X2 va a ser igual a 2 veces el seno de 2t y Y2 es igual a 3 veces el coseno de 2t. Esto está entonces indicando que es el segundo objeto. La pregunta ¿cuál es? La pregunta es ¿a qué velocidad? ¿A qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos? Cuando t es igual a pi. Como decía al principio, el libro Buena Onda nos dice que estos objetos recorren trayectorias elípticas. ¿Ah? Entonces, pero al verlas así simplemente, si no sabemos lo que son las ecuaciones paramétricas, aquí el parámetro es t. Entonces, tendríamos problemas. Entonces, nosotros analizaríamos el primer objeto, solución, ¿verdad? Para el primer objeto, nos dice que x era igual a 4 coseno de t, mientras que la y era igual a 2 veces el seno de t. Si recordamos las ecuaciones paramétricas, nosotros lo que debemos de tratar es dejar el coseno y el seno separados y de ahí elevarlos al cuadrado. Esto quiere decir que x1 partido 4 es igual al coseno de t, y por otro lado que y1 partido 2 es igual al seno de t. Y aquí la idea es llevarlas a la identidad pitagórica, que sería x1 al cuadrado partido 16 es igual al coseno cuadrado de t, y y1 al cuadrado partido 4 es igual al seno cuadrado de t. Y ahora podríamos sumar las dos expresiones, por lo tanto nos va a quedar que x1 al cuadrado partido 16 más y1 al cuadrado partido 4 sería respectivamente igual al coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. Pero en el lado derecho nosotros sabemos que eso es la identidad famosa y por lo tanto el resultado es 1. Entonces eliminamos ya el parámetro y sabemos que la ecuación va a ser x1 al cuadrado sobre 16 más y1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y aquí es donde nosotros tenemos que dar cuenta que realmente lo que dijo el libro era cierto. Esta es una elipse. ¿Qué tipo de elipse es? ¿Qué tipo de elipse es? Bueno, esta es una elipse horizontal con A igual a 4, B igual a 2 y el centro está en 0, 0. Es bueno tener el punto inicial
punto inicial va a ser cuando t sea igual a 0. Si t es igual a 0, resulta que la x1 sería 4 por el coseno de 0 y la y1 sería 2 por el seno de 0. En este caso, x1 es igual, el coseno de 0 es 1, por lo tanto vale 4, y y1, el seno de 0 es 0, por lo tanto y1 es igual a 0. Entonces el punto inicial, ahí va a comenzar el movimiento de la trayectoria del primer objeto. Va a estar en x igual a 4 y y igual a 0. No hay que confundir el punto inicial con la elipse. Ahí ahorita vamos a hacer la elipse, pero en cuestión de análisis ahí vamos bien. Ahora vamos a agarrar el segundo objeto. Y vamos a hacer una cosa muy parecida, recordando que x2 era igual a 2 veces el seno de 2t. Y que y2 era igual a 3 veces el coseno de 2t. Más o menos parecido, podemos dividir entre 2 la primera, x2 partido 2 es igual al seno de 2t. Y por otro lado, la y2 partido 3 es igual al coseno de 2t. Casi el mismo procedimiento empleado en el primer objeto. Elevando al cuadrado nos quedaría x2 al cuadrado partido 4 igual al seno cuadrado de 2t. Y en la otra ecuación pues tendríamos que y2 al cuadrado partido 9 es igual al coseno cuadrado de 2t. Aquí podríamos sumar ambos lados y por lo tanto tendríamos que x2 cuadrado partido 4 más y2 cuadrado partido 9 va a ser igual al seno cuadrado de 2t más el coseno cuadrado de 2t. Pero como tienen el mismo ángulo, la identidad trigonométrica básica se sigue manteniendo y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, la ecuación del segundo objeto sería x2 al cuadrado partido 4 más y2 al cuadrado partido 9. Y eso sería igual a 1. Aquí identificamos nuestra elipse, también es una elipse, pero esta es una elipse vertical. Con A igual a 3 y B igual a 2. Y el centro también en 0, 0. Hagamos entonces el esquema de los dos movimientos. Ahí se recuerda que el primer objeto lo vimos con morado y el segundo con verde. Vamos a hacer nuestros ejes de coordenadas X y Y. Aquí vamos a tener el eje X. Y aquí el eje Y. Entonces la primera elipse era horizontal, vamos a localizar la morada. Es como A es igual a 4 y B es igual a 2 y es horizontal, entonces el eje mayor va a tener 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Ese sería el eje mayor de la primera. Y el eje menor sería 2, entonces 2 para la arriba y 2 para abajo. Ahí tenemos definidos los puntos de la elipse. Por lo tanto, la elipse nos va a quedar una cosa más o menos como la que estoy dibujando. Claro, con la mano no me va a quedar tan perfecta, pero ahí la vamos a ir a hacer después a GeoGebra para verla un poco mejor. Pero la idea no se pierde, la idea está bastante clara. Y ahí habíamos sacado un punto importante que era el 4, 0. El 4, 0 estaría ubicado acá.
Y eso ya lo vimos en el curso, cómo se encontraba, para dónde iba a ir la trayectoria. Porque íbamos incrementando el valor del tiempo. Entonces, si regresamos aquí a las ecuaciones de la X, acá, entonces conforme t va aumentando, el coseno va disminuyendo, porque el coseno comenzaría en 0 y va disminuyendo. Y la y, el seno empezaría en 0 y va aumentando. Pero ambos son positivos, por lo tanto la trayectoria de esta estaría bien dibujada acá, en este sentido. Recuerden que el 4,0 es el punto inicial. Claro, va a dar una subvuelta y se va a volver a repetir. Ella va a seguir girando ahí, girando ahí, girando ahí. ¿Quedamos claros? Ok. Ahora vamos a hacer la elipse verde. Esta sería la del recorrido 1. Tratemos de hacerla ahí misma. Esta era una elipse vertical con A igual a 3 y B igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va a subir 3 unidades en la eje Y va a bajar 3 unidades en el eje Y. Y de ahí va a cambiar 2 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje X. De tal manera que esta elipse tendría más o menos la forma como la que estoy tratando de dibujar en este momento. Ahora el dónde partía. A esa no la calculamos acá. Tendríamos que haber calculado X2. Hagámoslo aquí a mano derecha. X de 0 nos quería 2 veces el seno de 0. Pero 2 veces el seno de 0 sería 0. Y de 0 nos quería 3 veces el coseno de 1. Porque el coseno de 0 sería 1. Por lo tanto nos queda 3. Eso quiere decir que va a empezar en 0,3. Ese punto lo vamos a ir a localizar. Y seguro que va a ser este punto de acá. Tendría coordenadas para la X0 y para la Y3. Ahí básicamente o se hace para acá o se hace al revés. Son las dos formas, van a ver. Y nosotros vamos viendo que aquí los valores de X y Y, la X va disminuyendo y la Y también va disminuyendo, pero van siendo positivas. Eso lo podemos localizar acá. Como el seno de 2t, el 2 solamente hace que se amplíe o se disminuye el periodo, ¿no? Pero el seno va a ir desde 0 y va a ir aumentando. Y aquí el coseno va a ir desde 1 y va a ir disminuyendo. Entonces lo más seguro es que la trayectoria sería en este sentido. Esto solamente es un repaso porque eso ya se los enseñé yo cuando vimos las ecuaciones paramétricas. Con ustedes sí les enseñé las ecuaciones paramétricas. Claro, uno se va a ir moviendo más rápido que el otro. ¿Por qué? Así por sentido común, ¿por qué uno se va a ir moviendo más rápido que el otro? Porque, digamos, la elipse, el recorrido 1, aquí le vamos a poner recorrido 2 a la otra. Porque las elipses, una es más pequeña que la otra, entonces definitivamente una va a dar más rapidez, pero eso lo podemos calcular con sus velocidades. Pero ahorita por el momento dejémoslo ahí. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, de aquí para acá no vamos a calcular cuánto vale en números, solo vamos a tener la idea que esa es la distancia entre el recorrido de la 1 y el recorrido de la 2. Y conforme vayan cambiando, que aquí no podemos sondear cómo van a ir. No sabemos si, por ejemplo, esta se va a tardar más o menos tiempo en llegar acá, o esta de aquí para acá. Lo importante es que en cualquier punto donde se encontraran, supongamos que fuera por acá,
Si esta va por aquí y la otra va por acá, entonces ahí va a haber una distancia entre ellas, que lo puedo marcar con una línea recta o un segmento de recta, como el que acabo de dibujar ahorita. Esa va a ser la distancia en donde se encuentre los objetos, tanto el recorrido, el del 1 como el objeto 2. Y a ese le podemos llamar una letra D. Ya teniendo esa idea, entonces D, que es la distancia, va a ser igual a la raíz cuadrada, primero la diferencia de las X. Entonces la diferencia de las X puede ser la X2 menos la X1. Aquí lo puede poner al revés también, porque al fin y al cabo esto va a quedar elevado al cuadrado, entonces no le va a afectar. Lo único es que la siguiente sí tiene que mantener el orden. Si puso el punto 2, entonces ahora va a poner Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Esa es la distancia. Yo le puse D, pero también le podemos haber puesto otra letra, digamos S. Si quiere le cambiamos a S, porque se mira un poco mejor con la letra S que con la D. Pero eso es cuestión de gustos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Bueno, lo que nosotros queremos hacer o nos están pidiendo es la derivada de S con respecto a T. ¿Por qué la derivada de S con respecto a T? Porque es la razón de cambio que hay en esa distancia. Vea que esa distancia, se la vamos a mostrar en GeoGebra, va a ir cambiando. Se irá haciendo más grande, más pequeña. No sé si llegue a ser 0 en algún momento dado, o sea que se choquen los dos recorridos. Probablemente no, porque si chocan, ya no pueden seguir. Ya lo más seguro es que no se chocan, pero lo vamos a ir a comprobar. Básicamente lo vamos a ir a hacer a GeoGebra, porque es la única herramienta que nos va a permitir hacer eso. Nosotros vamos a hacer todo el análisis algebraico y no habría problema. ¿Por qué? Porque solo tengo que encontrar ds en dt. ¿Quién me diría de ustedes quién es la derivada de s con respecto a t? Lo acabamos de ver. Debiera de ser la parcial de s con respecto a x1. ¿Estamos? Y eso multiplicado por la derivada de x1 con respecto a t. Aquí estamos tomando en cuenta el movimiento de la x, pero solo de x1. Por lo tanto, tenemos que agregar más la parcial de s con respecto a x2 y multiplicado por su derivada, que es la derivada de x2 con respecto a t. Con eso determinamos tanto la x1 como la x2. Ahora solo tenemos que agregar las y's. Voy a quitar un poquito la intensidad al rojo. Entonces teníamos más la parcial de s con respecto a quién entonces, con respecto a y1, por la derivada de y1 con respecto a t. Y para concluir, más la parcial de s con respecto a y2, y ahora la derivada de y2 con respecto a t. Vea que básicamente lo que tenemos en cada una de ellas es la parcial de s con respecto a t, que por la regla de la cadena se pone de esa forma. Entonces, tenemos que calcular todas esas derivadas. Tal vez las más fáciles sean de x1 en dt, de x2, de y1, de y2, etcétera. Hagámoslo. Como x1 es 4 coseno de t, entonces de x1 en dt, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto? O yo no oigo, ustedes no hablan recio. ¿Ah? ¿Están pensando eso? Wow.
Sí, tan fácil como eso, no sé por qué se hacen bolas. Solo recordando la regla, pero como era T, pues pensé que había que hacer algo antes, pero no. Bueno, es el primer valor que podemos calcular es de x1 en dt. Como dijo el compañero, menos 4 seno de t. ¿Correcto? Y lo mismo podemos hacer para dx2 con respecto de t. En este caso tendríamos que dx2 con respecto de t sería 2 veces el seno de 2t. Entonces la derivada del seno de 2t sería el coseno de 2t, por lo tanto sería 2 veces por el coseno de 2t, pero eso multiplicado por la derivada de 2t, que sería 2. Por lo tanto el resultado debería ser 2 por 2, 4 coseno de 2t. Eso sería de x2 en dt. Si hay alguna pregunta, la hace. De ahí necesitaríamos la derivada de y1 en dt. Pero y1 era 2 veces el seno de t. Por lo tanto, la derivada del seno sería el coseno y nos quedaría simplemente 2 veces el coseno de t. Y la derivada de y2 con respecto de t va a ser igual. Como y2 es 3 coseno de 2t, me quedaría 3 por menos el seno de 2t. Pero eso multiplicado por 2. O sea que el resultado final debiera de ser menos 6 seno de 2t. Entonces estos valores son los que vamos ahora ya calculados, los que vamos a sustituir acá. ¿Cierto? Ok. Pero nos hace falta encontrar las parciales de S. Aquí sí le voy a dar un consejo. Voy a poner de otro color porque ese S está muy... Aquí lo que más nos conviene es elevar al cuadrado en ambos lados. Entonces nos va a quedar S al cuadrado es igual a x2. Pero x2, ¿cómo está dado con x2? Como 2 veces el seno de 2t. O podemos dejarlo, vamos a hacer primero algo antes. Primero ese cuadrado igual vamos a dejar como estaba. Solo miremos la raíz, me quedaría x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Este es un buen truco porque si yo quiero encontrar la derivada de S, una parcial por ejemplo, tengo que poner el exponente a la 1 medio. Es al derivar me va a quedar 1 medio por y elevado a la menos 1 medio y un montonón de derivadas internas, ¿no? Entonces es más fácil así. Entonces, la parcial de S con respecto a x1, ¿a qué sería igual? Entonces aquí es donde viene la parte tal vez medular. Yo vengo y derivo ese cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría 2 veces S porque estoy derivando ese cuadrado, ¿sí? 2 veces S, pero yo necesito la parcial de S con respecto de x1 por la parcial de S con respecto de x1. O sea, la parcial de S cuadrado es 2S por la parcial de S con respecto de x1. Y eso va a ser igual, y ahí empiezo a disminuir, sería 2 por x2 menos x1 por la parcial de lo que está dentro. Pero como la parcial es con respecto de x1, la parcial de x2 me va a quedar 0. Entonces me va a quedar, esto sería la 2 menos 1.
Y aquí me quedaría entonces 0 menos, y la parcial de x1 sería 1. El otro ya no lo deriva porque está en términos de y. Por lo tanto, podemos decir que la parcial de s con respecto a x1 va a ser igual a 2 por x2 menos x1 dividido dentro de 2s. Pero cuando yo, así por el menos 1 de afuera, entonces me quedaría aquí este menos 1, sería 0 menos 1, entonces sería menos 1, entonces me quedaría multiplicando por menos acá. ¿Es correcto? Y podemos cancelar los 12, por lo tanto diríamos que la parcial de s con respecto a x1 va a ser igual a menos x2 menos x1 dividido dentro de s. Entonces, a usted le tocará encontrar las otras parciales. ¿Cuáles son las otras parciales? Aquí ya calculamos la de acá, pero a usted le toca calcular esta y esta otra. Y ya tenemos calculadas todas las amarillas, entonces ya solo sustituimos y el problema en teoría está resuelto. ¿Ok? Para hacer la simulación en GeoGebra, vamos a GeoGebra. Entonces yo, como lo hice, porque ya lo hice una vez, fue que definí un deslizador. O sea, defino un deslizador y lo posiciono en algún lugar. Lo único que voy a hacer aquí, para que se mire bonito, es ponerle que va a ser T. Solo que no borré bien. Ahora sí. Desde T igual a 1 va a ser un número y le vamos a poner, como nosotros necesitamos desde 0 hasta 2 veces pi, porque ya vimos que necesitaríamos el t que recorra todos los cuadrantes. Por lo tanto, ponemos desde 0 como mínimo y el máximo le vamos a poner 2 por pi. Ahí está el pi de arribita. Si no me lo acepta, lo cambio, ¿no? Y digamos que las variaciones las hiciéramos de 0.1, más o menos. Ahí en la pantalla ya nos puso ella para t igual a 1, pero nosotros lo podemos mover en 0 y lo podemos llevar hasta el extremo, que sería 6.28, que es pi, ¿correcto? No importa dónde se quede, eso no nos va a afectar. Ya que tenemos el deslizador, vamos a meter las ecuaciones. Pero la ecuación 1 era la que ya tenemos como la elipse, que era x cuadrado, así lo meto, x al cuadrado, dividido dentro de ¿cuánto? La primera, el recorrido 1, dividido dentro de 16. Luego más y cuadrado partido 4. Y eso era igual a 1. Ahí está la primera elipse ya marcada en nuestra gráfica.
Y ahora vamos a marcar el 2, la ecuación 2. La ecuación 2 era x al cuadrado dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 4. ¿Sí? Más y al cuadrado dividido dentro de 9. Y eso decía que era igual a 1. Y ahí también ya está dibujada la segunda. Para diferenciarles le vamos a poner los colores que le habíamos dado. Creo que la primera era la corinta, ¿cierto? No. No puedo agarrar ahí la curva para cambiarle el color. Ahí está. ¿De qué color le habíamos puesto la primera? Solo mire ahí. Ah, no lo tiene, ¿va? Sí. Era corinta y la otra es verde. Vamos a buscar ahí un corinto, tal vez este que está acá, ¿ve? Ahí está, ya está marcado en esa, y ahora vamos a marcar la segunda. Bueno, quedó como roja, pero no importa. Y la otra verde. Ahí están las dos. Ahora vamos a tener que poner un punto A. El punto A va a ser un punto de esta curva, de la primera elipse. Entonces le podemos poner bien que el punto A, así la vamos a definir, con mayúscula, digamos, A igual, y como es un punto, la primera ordenada va a ser 4, y ahora ponemos la paramétrica por el coseno, 4 por el coseno, y el que va a ir cambiando es la t, 4 coseno de t. Esa sería la primera coordenada, que sería la x. Y la y, vamos a poner una coma ahí. ¿Cómo está la ecuación de la y? 2. Excelente. 2 por el seno. Buscamos la función seno. Y solo metemos la letra D, T. Ahí está. Ella lo dejó fijo. Vea que el punto A está hasta acá, ¿sí? Pero para saber dónde comenzó el recorrido, tendríamos que mover aquí el deslizador. Ahí está en el punto A, donde lo pusimos nosotros. Entonces ahora, conforme va aumentando el tiempo, ¿qué va a pasar? Mire cómo va recorriendo el punto A hasta volver a regresar. ¿Estamos? Lo podemos dejar ahí. Y ahora vamos a meter un punto B, pero ahora va a ser el punto B del recorrido segundo. Entonces B va a ser igual. Como es un punto, ponemos parejas ordenadas y ponemos sus ecuaciones paramétricas. La primera creo que era el seno de 2t, pero multiplicado por 2. Es 2 por función el seno, y ahora en lugar de meter t vamos a poner 2 veces t. Ya lo logré, 2 por el seno de 2t, pongo una coma para poder poner la y. Y la y, si no estoy mal, era 3 veces el coseno de 2t. ¿Cierto? Entonces le ponemos 3 por función de x, en este caso el coseno, y dije de 2t, va, 3 por el coseno de 2t. Vea dónde está el punto B, vea que de una vez está en el punto donde empezó, porque t vale 0. Lo mismo, si yo muevo ahorita mi deslizador, se van a ir moviendo los dos, el A como el B, miremoslo. Oh, parece que el B yo lo puse mal. Mire, la trayectoria del B no está tan como yo la puse. ¿Ya lo observó?
vamos a ir a corregirlo porque va al revés. Si quiere lo volvemos a hacer para que usted lo mire. Conforme T va aumentando, mire qué es lo que va haciendo el B. Va al contrario, ¿sí o no? Yo lo había puesto al revés. Vamos a ir a corregir las flechitas. ¿Ya? Ok. ¿Quedó claro que va al revés la trayectoria? Ese es lo bueno de los software, ¿no? Aquí lo que tenía que haber hecho para hacer un buen problema era ponerle los valores a T y calcularlos. No dejarse uno llevar por la intuición, ¿verdad? Porque la intuición puede fallar como falló ahorita. Vamos a cambiar solo la trayectoria. Ahí estamos listos para poner la trayectoria. Vamos a poner con el color negro. Que la trayectoria es para acá. ¿Quedó claro por qué la trayectoria es para acá? Hay que calcular las tablas. Eso ya lo vimos en paramétricas. Voy a revisar paramétricas y lo hace. Yo por ahorrar un poco de tiempo no me puse a calcular. Solo vi que los dos iban a ser positivos, pero tanto de acá para acá como de acá para acá eran positivos. Y lo que había que ver es qué pasaba cuando pasara para acá. Pero bueno, ahora ya lo sabe. Por lo menos el GeoGebra nos sacó de ese problema. Y ahora vamos a representar un segmento que vaya de A a B, porque el segmento que va a ir de A a B va a ser la distancia que va a haber entre A y B. Entonces buscamos aquí en el tercer icono, buscamos la palabra segmento y solo señalamos del A al B. Él le puso nombre F. A ese le vamos a ir a poner que nos ponga no solo el nombre, sino que nos ponga el valor, nombre y valor. ¿Por qué necesito nombre y valor? Porque ahí me está diciendo que la distancia entre A y B vale 5. Y conforme me va moviendo, él me va a ir diciendo cuánto vale la distancia. Cuando venga para acá, él se va a ir, como se dice, acercándose y por lo tanto la distancia va siendo más pequeña. ¿Lo observa? ¿Sí? Y va a llegar un momento que empieza a hacerse más grande. Mire, ya está algo grande. Y ahí otra vez pequeña. Y otra vez grande. Y ahí puede jugar usted todo lo que usted quiera. ¿Quedó claro? Claro, GeoGebra nos pega una buena ayuda. Vamos a tomarle por aquí, le vamos a tomar la foto a esta cosa. Ahí le vamos a tomar la foto para dejarlo en nuestros apuntes. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta que me deseen hacer? Claro, ustedes tienen que llegar a repasarlo porque es muy difícil con los conocimientos que uno tiene. A veces pues tiene que ir más despacio, ¿no? Yo pues ni modo, como más o menos ya sé todo el rollo, entonces para mí es muy fácil solo explicarlo. Pero para el alumno no es tan fácil de que lo tome de primera instancia. Eso téngalo por seguro que cuesta. Solo vamos a dar algunas explicaciones, como por ejemplo esta. Sea una función doble v o w, pero que también dependa de x y y, con f que es diferenciable
en X y Y. Entonces, si tenemos una función, digamos X, pero ahora depende de dos variables, digamos la variable S y la variable T. En el ejemplo anterior, la X solo dependía de T y la Y también dependía de T. Y supongamos que la Y también es una función, digamos H de S de T. Los nombres H y G es el nombre que usted quiera, igual que la F. Lo importante es entender la nomenclatura. Aquí lo que me está diciendo es que X depende de S y de T y la Y también depende de S y de T. Porque todo cambiaría si la X depende de dos variables, si esta depende de otras dos variables, no podemos hacer nada, pues, por el momento. Entonces dice, son tales que las derivadas parciales son tales que las derivadas parciales de primer orden, ahorita ya vimos que eran derivadas parciales de primero, segundo y n orden. Eso vimos que eran simplemente la segunda derivada, tercera derivada. ¿De quiénes? Pues de la parcial de X con respecto a S, porque depende de S. La parcial de X con respecto a T, porque también depende de T. Y la Y le sucede lo mismo. Tenemos la parcial de Y con respecto de S y tendríamos la parcial de Y con respecto de T. Si ellas existen, entonces, dos puntos. La parcial de W con respecto de S y la parcial de W con respecto de T, si las de arriba existen, estas también existen. Y están dadas por dos puntos. Pongamos primero la parcial de W con respecto de S, va a ser igual, vamos a quitarle el color este muy fuerte, el grueso, pues va a ser la parcial de W con respecto de X por la derivada de X, por la parcial de X con respecto de S. Siempre verificando que se pueden eliminar. Vea que aquí estoy encontrando la parcial de W con respecto a S. Si estuviera encontrando la derivada de W con respecto a S, aquí cambiaría todo, ¿no? Estos se convertirían en derivadas. Pero ahorita estamos solo encontrando la parcial. Más la parcial de W con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de S. Y de igual o similar forma, la parcial de W con respecto de T, quitémosle un poquito el grueso, va a ser pues la parcial de W con respecto de X por la parcial de X con respecto de T, más la parcial de W con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de T. Bien, vamos a ver un nuevo tema. El cual se rotula como la derivación o diferenciación parcial implícita.
Primero debemos de pasar que si nosotros tenemos a una función f mayúscula que dependa de x y y es igual a 0, pero y es una función de x, f minúscula, mucho cuidado ahí. Tenemos una f mayúscula y una f minúscula. La f mayúscula depende de x y y. La f minúscula solo depende de x. Entonces, si w o w es igual a esa función de x, y, esto sería exactamente igual a f de x y en lugar de y pues pondríamos su equivalente que es f de x. Entonces, el diferencial de w sería igual a la parcial de f mayúscula con respecto de x por el diferencial de x más la parcial con respecto de y por el diferencial de y. Esta la vamos a llamar ecuación 1 porque la vamos a necesitar más adelante. Pero es lógico pensar que la derivada de w con respecto de x va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque f de x y es igual a 0. Entonces la derivada aquí en ambos lados me va a quedar igual a 0. La derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces, si agarramos 1, la ecuación 1, y la dividimos por dx, ¿qué nos va a provocar? Bueno, el diferencial de w dividido dentro de dx va a ser igual pues a f de x por dx dividido dentro de dx más f de y por dy también dividido dentro de x, porque dividimos todo dentro de x. La ecuación 1 la dividimos dentro de dx. Es por supuesto que aquí se va a cancelar estos dos. Pero la derivada de w con respecto de x, lo dijimos aquí arriba, vale 0. Por lo tanto, tendríamos por el momento 0 es igual a f de x más f de y por dy en dx. Aquí podemos juntar dy en dx, ¿por qué no? Y al mismo tiempo lo podemos despejar. Eso quiere decir que menos f de x va a ser igual a f de y por la derivada de y con respecto de x. Ahora podemos dividir dentro de f de y menos f de x sobre f de y va a ser igual a dy en dx. Aquí la conclusión es poner la conmutativa de la igualdad, o sea, decir que la derivada de y con respecto de x para la función que dijimos va a ser menos la derivada parcial con respecto de x dividido entre la derivada parcial con respecto de y. Esa la podemos rotular como, digamos, una ecuación 2. Y podemos poner un ejemplo de eso. Supongamos que la función de xy fuera igual a y a la cuarta menos 2y cubo más 5y menos x quinta más 3x cuarta menos 4. Partimos de que f de xy es igual a 0 también. O sea, toda esa expresión sería igual a 0. Pero en funciones lo tenemos que trabajar así. Lo que nos piden es hallar la derivada de y con respecto de x. Entonces nuestra solución
comenzaría en tratar de utilizar la ecuación 2, ¿cierto? Entonces necesitamos primero calcular f de x. La derivada de la función con respecto de x, todas estas serían 0. Por lo tanto, me quedaría menos 5x a la cuarta más 12x al cubo. Y todo lo demás es 0, ¿correcto? De igual manera, podríamos encontrar ahora f de y. Nos quedaría 4y cubo menos 6y cuadrado más 5 y todo lo demás es 0. Entonces podemos concluir categóricamente que la derivada de y con respecto de x es igual a menos, solo hay que recordar quién va arriba y quién va abajo, para que se le quede, aquí la y estaba arriba, aquí la parcial de y está abajo. Aquí tiene la derivada con respecto de x o el diferencial de x, aquí tiene la parcial con respecto de x. Solo para que se le quede, porque un cambio en el orden nos podría dar problemas. Entonces sería menos la parcial con respecto de x, que es menos 5x a la cuarta más 12x cubo, y todo eso dividido dentro de 4y cubo menos 6y cuadrado más 5. Y esto pues no va a ser más que la derivada de y con respecto de x. Ahora le cambia el signo al que usted quiera. Yo se lo voy a cambiar al de arriba. Por lo tanto me va a quedar 5x a la cuarta menos 12x cubo, y todo dividido entre lo de abajo, que es 4y cubo menos 6y cuadrado más 5. Esa sería nuestra respuesta. Aquí terminamos entonces el 13.5 con fecha 24 de marzo. Bueno. Solo voy a confirmar lo de... Porque yo recuerdo que les había dicho que hoy solo íbamos a ver un tema, ¿no? Pero mejor si lo confirmamos para que no vayamos a cometer algún error. ¿Ah? Usted lo puede revisar también en su cronograma. Sheila de la cadena dice para funciones de varias variables el lunes 24 de marzo, que exactamente fue hoy. Y el jueves se mira que vamos a ver las derivadas direccionales y gradientes. Hagámoslo así entonces. ¿Ah? O sea, estamos al día. Por lo tanto, puedo comenzar si ustedes gustan el 13.6. Déjenme chequear, solo voy a verificar por aquello de que sea algo largo. No me recuerdo porque derivadas direccionales y gradientes, que yo recuerde, no es tan largo. Como para... Sí, no, largo no es. Calculo yo que en un periodo se termina. Pero si quiere, comencemos por lo menos una parte que tal vez sí nos ayude a adelantar algo. Ahorita sería que vamos adelantados, pero la idea es usar el tiempo que tenemos ahorita, que ahorita tenemos prácticamente el periodo completo, ¿no? Y como hoy es lunes, pero el jueves es solo uno, entonces es mejor adelantar algo, ¿no? Y no les voy a dar mucho, solo les voy a dar tal vez lo necesario para aprovechar el tiempo. Entonces pongamos, el punto es el 13.6. El rótulo es muy corto, dice derivadas
direccionales y gradientes. Vamos a definir primero qué es la derivada direccional. Vamos a usar un poco la derivada direccional, dos puntos. Para determinar la pendiente de un punto, para determinar la pendiente en un punto de una superficie, ya algo de eso ya vimos, pero hay que reforzar, a solidificarlo. Se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. No dijo mucho más que simplemente que hay una nueva derivada. No dijo realmente que era la derivada direccional. Lo único que dijo fue, en pocas palabras, es que hay una nueva derivada que se llama la derivada direccional. Entonces, para eso vamos a hacer algunas intuiciones y vamos a partir, digamos, de que sea Z es una superficie. Desde el momento que yo pongo Z igual a f de x y, hay que recordar que esas son superficies, ¿verdad? Ya las vimos. Pero hay que asegurarlo. Sea Z igual a f que y una superficie y digamos que tenemos un punto que normalmente se le llama x0 y y0. O sea, ese x0 y y0 siempre es el punto, llamarlo como inicial. Aquí simplemente lo vamos a definir como un punto del dominio de F. Entonces, un esquema gráfico para lo que estamos tratando de introducir, podríamos dibujar aquí nuestro eje Y, en esta otra parte el eje Z, y aquí como saliendo de la pantalla el eje X. Y supongamos que tenemos una superficie vamos a poner algunos puntos importantes. No necesariamente que sepamos qué curva es, qué superficie es, sino solamente tener una idea. Lo que es cierto es que esta superficie la estamos dibujando en el primer octante, más o menos de esa forma.
Entonces, para un punto cualquiera, digamos que tuviéramos este punto podría tener coordenadas x0, y0 y 0. O sea, la z no se ha subido, está ahí en el plano XY. Ahora sí lo vamos a subir un poco y vamos a suponer que llega, porque esta es pura suposición, no podemos calcular exactamente en dónde está, pero supongamos que llegara hasta acá. Entonces, ese nuevo punto que acabo de dibujar ahí tendría valores, digamos, este le podemos llamar el P, y a este le podemos llamar el Q. Vamos a poner aquí afuera para que no se confunda. Y ese sí va a tener coordenadas x0, y0, y le podemos poner z0, o simplemente el mismo punto Q lo podemos denotar como x0, y0, y f de x0 y y0. Es lo mismo. Eso es z0. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Digamos que vamos a hacerlo con color negro. Pero voy a necesitar dibujar un vector. Voy a tal vez usar otro color para el vector, tal vez el corinto. Digamos que tuviera esta dirección. Este va a ser un vector, digamos, un vector U y su ángulo θ, digamos que estuviera por acá. Entonces vamos a dibujar una pequeña superficie con color azul tal vez, que pase por este punto y pase por el que está arriba. Entonces aquí vamos a tener aproximadamente ese segmento que dibujé. Entonces va a existir acá una recta tangente a esa superficie que puse o esa curva que puse con azul. La tengo que repetir porque me quedó un poquito diferente a como yo la quiero hacer. Esta recta tiene que ser paralela al vector U. Ahí la voy a dejar porque si no se me corta, pero se ve el paralelismo bastante parejo. Y entonces este punto, por supuesto que este es el punto Q. Tal vez viéndolo en otra perspectiva, tendríamos esa superficie algo rara, pero así es, o curva más bien dicho. Vamos a poner otro color para no confundirlo.
Ahí más o menos lo redibujé, pero está bastante bien. Esta línea que acabo de redibujar es esta línea de acá. La curva viene aquí con la curva azul. Veamos por ahí. Y esta también sería curva azul. Pues la recta que tengo ahí abajo en la pantalla. O sea, esta línea que está acá es la de acá. Esta curva que dibujé acá es la de acá. Y esta que dibujé con color gris es la de acá. Para verlo ya directamente, así, para que tener una mejor percepción. Entonces, el punto Q, debiéramos que estaba por acá. Que dijimos que tenía coordenadas X0, Y0 y Z0. Y la recta tangente aproximadamente lo que estoy dibujando en este momento. Y lo que quise dibujar fue el punto X0, Y0. ¿Dónde está el punto X0, Y0? Pues el punto X0, Y0 debiera estar acá. Este punto debiera ser el punto X0, Y0 con para Z igual a 0. Espero que les ayude. Lo que sí hay que entender en la figura es que esta recta, que es la recta tangente, tiene que ser paralela a este vector U. A puro tubo, si no, no podemos hacerlo. Entonces uno parte, esta línea debe ser paralela a esta. Esta azul debe ser paralela a esta, como lo más o menos lo dibujé yo. ¿Okay? Lo que pasa es que cuesta porque es de 3 dimensiones. Sin embargo, eso ya es cuando ya tengo la recta tangente. Pero nosotros, para tener una idea de cómo se saca la recta tangente, hacemos una secante. Entonces aquí vamos a ver cómo le arreglo. Voy a borrar todo esto. Wow, no todo tampoco. Y voy a poner un poquito más abajo este punto, solamente por esquema gráfico. Digamos que lo hubiera dibujado por acá. Este sería el punto Q, que tenía X0, Y0, y en este caso ahora sí sería Z0. Entonces yo pongo un punto R, digamos un poco más abajo, que tiene coordenadas X, Y, Z. Y entonces uno lo que hace es que traza una secante, o sea, una recta entre esos dos puntos, con la garantía de que entre dos puntos solamente pasa una recta. Entonces esta va a ser una secante. Entonces, conforme el punto X, Y, Z se acerque a X0, Y0, Z0, entonces nos va a quedar la figura que yo les había mostrado antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces X se está acercando a X0, Y se está acercando a Y0, y entonces esa recta secante se va a convertir en una recta tangente. Esa es la manera de deducir la recta tangente, igual que lo hacíamos en dos variables, en una variable. La misma historia. O sea que la figura final, la que había dibujado desde hoy, que la puedo volver a repetir.
Aquí le habíamos dibujado las líneas azules. Y aquí habíamos dibujado la otra curva. Y entonces, conservando el nuevo punto que ya dibujé en la figura anterior, para mantenerla, ya no hacer exactamente la misma que hice desde hoy. Y entonces aquí tendríamos la verdadera recta tangente, que fue la que yo dibujé. La diferencia entre una y otra pues va a ser que la recta tangente solo toca un punto, mientras que la recta secante toca dos. Ahí está más o menos las dos. Y vamos a poner su definición para dejarlo ahí la clase de hoy. De esta manera. La pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto x0, y0, puede poner z0 o f de x0, y0, es lo mismo. El cual se reconoce como un punto de tangencia. En la dirección de U, esta es la parte medular. En la dirección de U, bueno, el U está con morado, así que lo voy a poner mejor con morado. En la dirección de U se define, y ahora sí da la definición. Desde hoy solo lo mostró como que era una derivada nueva. Se define como la pendiente de la curva C. Aquí le puede agregar que esta es la curva C en cualquiera de los lados que usted quiera. Curva C. De la curva C en ese punto. Punto y seguido. La derivada perdón, ahí me equivoqué yo, es la dirección. Se lo borra, por favor. La dirección de la derivada direccional está dada por un vector unitario. U el cual lo podemos escribir como el coseno de teta, ¿recuerdas dónde estaba ahí? De teta, perdón, en la dirección
y más el seno de teta en la dirección J. Pero como la pendiente identificado por la letra M es igual al incremento de la Y dentro del incremento de la X. Por lo tanto, la pendiente en términos de las variables X y Y o el punto XY va a ser igual al cociente. ¿Y quién es el incremento en Y? Pues va a ser f de XY menos f de X0 y Y0. Y todo dividido, digamos, dentro de T. ¿Quién es T? T es la distancia entre P y Q. Por lo tanto, T no es más que la magnitud del segmento dirigido de P a Q. Eso ya lo vimos, pero ni modo, hay que recordarlo. Esto es magnitud, no valor absoluto, es magnitud. Entonces nos quedaría que la pendiente de XY sería igual, vamos a necesitar una línea bastante larga que nos va a dividir el cociente, y tendríamos f de X0 más t veces el coseno de teta, coma, Y0 más t veces el seno de teta, menos f de X0, Y0. Y en el denominador siempre tendríamos t. Solo voy a dar la última definición y vamos a ir a descansar. Pues ahora ya podemos poner nuestra definición. La definición de la derivada direccional. Escribamos entonces, sea f una función de dos variables. Digamos x y y, coma, y sea el vector u igual al coseno de teta en la dirección y más el seno de teta en la dirección j. En este caso, pues un vector unitario. Recuerda que vector unitario es la magnitud 1. Y eso se puede mostrar muy fácil. Coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Vector unitario, punto y seguido. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección
de U se escribe dos puntos, la D de derivada mayúscula, la derivada de la función f que depende de x y y, pero le ponemos un subíndice u. Y su definición es dos puntos, la derivada de f de x y en la dirección u va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de f de x más t coseno de teta, coma y más t seno de teta. Cerramos paréntesis menos f de x, y todo dividido entre t. Siempre que el límite existe. Obsérvese que lo que está ahí adentro es la pendiente de XY. La pendiente de XY lo único que se hace es que T sea 0. Muy cercano a 0 realmente. Vamos a dejar aquí la clase de hoy para seguir el próximo día. Avanzamos bastante realmente, una media hora más. Y entonces eso nos va a garantizar que el otro día terminamos bien el tema, ¿no? Que es el objetivo. Lo vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho su atención. No sé si